Imagina esto. ¿Cómo podría un evento ocurrido hace más de 2000 años estar detalladamente descrito siglos antes de suceder? Sí, estoy hablando de la cruz, un hecho que no solo marcó la historia, sino que estaba escrito con precisión en el Antiguo Testamento. Y no es cualquier mención superficial. Hay 28 profecías sobre la cruz. Desde capítulos enteros como Génesis 22, Salmo 22, Isaías 53 y Levítico 16. Cada uno está cargado de significado, señalando directamente al sufrimiento de Cristo en la cruz. Piensa en esto. Hace cientos, incluso miles de años antes de que Jesús caminara en este mundo, estos textos fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? ¿No te llena de intriga? Por ejemplo, en el Salmo 22, Jesús cita estas mismas escrituras mientras está en la cruz. Él clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una frase que no era solo un grito de dolor, sino una referencia directa al Salmo 22. Y si profundizas un poco más en este salmo, descubrirás algo impactante, la razón de ese clamor. Las escrituras dicen, tú eres santo. Este no es un simple detalle. Es la clave para entender lo que estaba sucediendo. Ahora, aquí está el desafío. Si no comprendes el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios, sus rituales, sus símbolos y esa constante referencia a la sangre, nunca lograrás captar la esencia de toda la Biblia. ¿Por qué esos sacrificios? ¿Qué tenían que ver con la cruz? Todo esto está interconectado, formando un rompecabezas divino que apunta al sacrificio más grande jamás conocido. ¿No sientes curiosidad por desentrañar este misterio? Esto es solo el comienzo. Detente un momento e imagina esta escena. Jesús, colgado en la cruz, no solo enfrentaba el dolor físico más cruel que la humanidad ha concebido. No, lo que ocurría iba mucho más allá. Su sufrimiento tenía un peso espiritual que sacudió la eternidad misma. Y aquí está la clave que muchos pasan por alto. Nunca comprenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas quién es Dios en su esencia. Dios es santo, justo y puro. Tan puro que no puede siquiera mirar el mal sin rechazarlo. Por eso, en ese momento aterrador, mientras Jesús agonizaba en la cruz, ocurrió algo que nadie esperaba. Fue abandonado, solitario, olvidado incluso por sus amigos más cercanos. Pero lo más impactante no fue eso, fue la sombra que cayó por primera vez en la eternidad. Una separación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios no puede tolerar el pecado. Y aquí está el misterio. En ese instante, nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo. Todo lo que tú y yo hemos hecho mal, cada mentira, cada pensamiento oscuro, cada acto egoísta, cada rastro de lujuria o avaricia, todo fue cargado sobre Él. Y Jesús, quien no conoció pecado, quien vivió una vida absolutamente impecable, fue hecho pecado por nosotros. ¿Puedes imaginar lo que significa? Estamos hablando de alguien que jamás dijo una mentira, que jamás tuvo un pensamiento malvado, alguien que nunca sintió el veneno del orgullo o el peso de la culpa. Y sin embargo, en ese momento, toda la suciedad, la maldad y la corrupción de nuestras vidas fue puesta sobre Él. Piensa en eso. El que era perfecto se convirtió en lo más imperfecto, por amor. Este no es solo un acto de sacrificio, es el mayor intercambio de la historia. Él tomó nuestra inmundicia para que nosotros pudiéramos recibir su pureza. ¿No te deja esto sin palabras? Piensa en esto. Jesús, colgado en la cruz, cargando con el peso de nuestros pecados, enfrentaba un momento tan profundo que ni el teólogo más sabio puede comprender plenamente el misterio de ese instante. ¿Cómo podemos explicarlo? No podemos. Solo una cosa es clara: fue el amor infinito de Dios lo que permitió ese sufrimiento. Un amor tan grande que lo llevó a sacrificar a su Hijo por ti. Y ahí, en medio de ese indescriptible dolor, Jesús pronunció las palabras: tengo sed. ¿Qué tiene de especial este clamor? No era solo un sufrimiento físico. Estas palabras cumplían lo que estaba escrito siglos antes en el Salmo 69, 21. Me dieron vinagre para calmar mi sed. ¿Lo ves? Hasta en ese detalle se revelaba el plan divino. Cuando le ofrecieron vinagre mezclado con miel, algo que podría haber aliviado momentáneamente su sufrimiento, Jesús lo probó, pero no lo bebió. ¿Por qué? Porque ese brebaje era un sedante, algo que habría reducido la intensidad del dolor.
Pero Jesús no estaba allí para escapar del sufrimiento, estaba allí para enfrentarlo de lleno. Debía cargar con todo el peso del castigo con plena conciencia, por ti y por mí. Ni siquiera el más mínimo alivio podía permitirse, porque su misión era perfecta. Él debía soportar cada herida, cada golpe, cada agonía, completamente despierto. Y aquí hay algo que cambiará tu perspectiva. Si tú fueras la única persona en todo el mundo, Jesús habría hecho lo mismo solo por ti. Su amor es tan personal y profundo que no hay multitudes, no hay masas, solo estás tú en su mente. Pero Jesús no solo sufrió físicamente, en medio de su tormento, mientras era clavado en la cruz, pronunció palabras que revelan la inmensidad de su gracia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A quién se refería? A los soldados que clavaban sus manos y pies, a la multitud que se burlaba de él, al pueblo que lo rechazó. Te das cuenta del nivel de amor y misericordia. En el momento más oscuro, mientras el mundo entero lo rechazaba, Jesús estaba pidiendo perdón por ellos. No había odio, no había rencor, solo un amor tan puro que desarma cualquier lógica humana. ¿Quién más podría amar así? Mientras Jesús soportaba el peso del pecado de toda la humanidad, las multitudes gritaban e insultaban. Cada burla, cada injuria, era como si trataran de apagar la luz más pura que este mundo haya conocido. Pero lo que nadie entendía en ese momento es que, con un solo gesto, Jesús podía detenerlo todo. ¿Sabías que 72,000 ángeles estaban listos con sus espadas desenvainadas para venir a rescatarlo? Todo lo que él tenía que hacer era dar la orden, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque te amaba. Y aquí está lo que debemos comprender profundamente. Tú y yo hemos pecado contra Dios. Hemos quebrantado sus leyes una y otra vez. Desde el principio, Dios lo dejó claro. El día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Esto no fue una amenaza vacía, fue una advertencia amorosa. Sin embargo, como ocurrió con Adán y Eva, la humanidad decidió rebelarse. Pecar significa eso, darle la espalda a Dios. Pero escucha bien, Dios nunca quiso que nadie muriera. Esa nunca fue su intención. Tampoco creó el infierno para nosotros. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Sin embargo, al rebelarnos contra Dios, elegimos caminar lejos de Él, hacia nuestra propia destrucción. Dios, siendo justo, santo y perfecto, no podía ignorar el pecado. No sería Dios si lo hiciera. No podía simplemente pasar por alto nuestra rebeldía, como quien da unas palmaditas en la espalda y dice, todo está bien. Number, porque Dios es justo. Alguien tenía que pagar por el pecado. El precio del pecado es la muerte. Y aquí es donde entra la mayor muestra de amor de toda la historia. Alguien calificado debía morir por nosotros. Pero ¿quién podría estar a la altura? Nadie. Ningún ser humano es lo suficientemente puro. La única persona capaz de hacerlo era Jesucristo, perfecto en todos los sentidos. Él no tenía pecado. Él no conocía la maldad. Por eso se ofreció voluntariamente. No fue obligado, no fue por accidente, fue por amor. Jesús murió en nuestro lugar. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Cada golpe, cada herida, cada clavo en sus manos y pies no eran para Él, eran para ti y para mí. ¿Puedes imaginar un amor tan inmenso? Él pagó la deuda que jamás podríamos saldar. No porque lo mereciéramos, sino porque su amor por nosotros no tiene límites.